Don Samuel, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Muy bien, don Iván, un gusto siempre estar aquí en Sucre. ¿Cómo decidió usted ingresar al mundo del cemento, a la fabricación del cemento? Cuando yo tenía 27 años, un día me llamó don Hugo Villegas, que era el presidente de la Sociedad Boliviana de Cemento, y eso era un noviembre del año 1986. Yo tenía 27 años. Y él me dijo, ¿te interesaría entrar al directorio de Soboce? Y yo le dije, sé que pagan bien una vez al mes y uno aprende mucho. No, me dijo, a conducir el directorio, a ser presidente del directorio. No la pensé mucho porque era un gran desafío, pero interesante el desafío. Y bueno, yo cumplí 28 años en diciembre y en el mes de enero, el 15 de enero de 1987, me nombraron director en la mañana y en la tarde me nombraron presidente del directorio. La empresa estaba en muy malas condiciones, estaba intervenida por los acreedores, por los trabajadores, tenía deudas que no se habían podido pagar porque en el gobierno anterior, en el gobierno del doctor Hernán Siles Suazo, había control de divisas y no se otorgaba divisas para el pago de deudas privadas. Era un absurdo, pero así se daba. Y había control de precios del cemento. Entonces, la empresa estaba realmente al borde de la quiebra, pero yo me hice cargo de la empresa y la saqué adelante, y después me quedé mucho tiempo, más de lo que pensaba, en la Sociedad Boliviana de Cemento. Después de resolver los problemas financieros, empecé a hacer crecer la empresa, a ganar mercados, y me quedé 25 años en la industria del cemento. Si saltamos del 80 y tantos, 85, 87, saltamos a 1999, ¿por qué decidió en ese diciembre de 1999 comprar 33.34% de las acciones de la fábrica de cemento Sucre Francesa? ¿Cuál fue el momento? ¿Por qué decidieron? Bueno, mire, nosotros teníamos un socio chileno, una empresa muy grande, muy importante de Chile, que nos comentaron de que en su país se dio el caso de la venta de empresas estatales, y nos comentaron de que inicialmente ellos no participaron y vinieron empresas extranjeras que se compraron algunas de las empresas en Chile, y después de ello ellos tomaron la decisión de participar en ese proceso para que las empresas que antes eran del Estado se mantengan con dueños de ese país y no con extranjeros. Entonces, cuando después Bolivia, porque ellos fueron nuestros socios desde el año 95, cuando se da la venta primero de la empresa de cemento de Tarija, nosotros participamos y ganamos en la licitación pública internacional. En el caso de Francesa, también decidimos participar con esa idea de que no se compren empresas internacionales, las empresas bolivianas. Ajá, o sea, ustedes compraron, como bolivianos, compraron las acciones, sí, 33.34%, bueno, poniendo una tranca a empresas internacionales, ¿sí? ¿Así entiendo? No una tranca, pero asegurándonos que sigan siendo empresas nacionales, ¿no? Uh-huh. Entonces, desde ese punto de vista, participamos, primero hubo una licitación pública internacional, nosotros hicimos una oferta de 25 millones de 25 millones en la primera, entiendo. Sí. Y era el presidente Banzer en esa época. Y hubieron críticas y hubo presión de parte de la iglesia. Es increíble, pero yo me enteré después de que hubieron varios obispos que lo llamaron al presidente y le dijeron que no se debería vender el 33% de Francesa.
y el presidente Banzer suspendió el momento en que se tenían que abrir los sobres, él decide suspender. Entonces se genera una gran crítica en el país porque era un proceso, se habían dado todos los requisitos, se presentan los sobres y el día que se tenían que abrir los sobres el presidente decide suspender el proceso. Después me enteré que eran varios obispos que lo llamaron al presidente, ya que Presencia, que era de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica, estaba de socio del periódico Opinión y compartían algún directorio los dueños de Opinión, que eran Covoce, la competencia. Entonces muy hábilmente se movieron los dueños de Covoce, hicieron un lobby con la iglesia y lograron parar la venta de las acciones de Fancesa. Sin embargo, se generó una crítica muy grande, interna y externa, porque era falta de seriedad. Y yo recuerdo que en ese entonces el vicepresidente me llamó y me preguntó y me dijo, mira, hemos reconsiderado la decisión y hemos visto que sería bueno que para mostrar total transparencia ya no hagamos licitación, sino un remate, una oferta pública en el caso de las acciones de Fancesa. ¿Te presentarías nuevamente? Y yo dije, sí, esta vez se va a mantener, nos presentaríamos. Entonces convocaron al día siguiente a una subasta, es la palabra que utilizaron, una subasta abierta por el 33% de las acciones. Y se dio, si no me equivoco, en diciembre del año 99. Diciembre del 99. La subasta, hizo la oferta y no hubo ninguna oferta más. No. Lo cual demostró de que toda esa historia de que no era transparente y demás, en una subasta abierta, nosotros éramos los únicos interesados. Porque realmente era pues una privatización muy compleja. Comprar un tercio y tener socios de 2/3. Públicos. Claro, un 66% de públicos. Bueno, le comento que yo estaba ahí en ese lugar, en ese ambiente que me pareció un tema muy rápido, un martillero, y ya está, ¿no? Bueno, de 1999 hasta el 2010 hubo ganancias. ¿Qué hicieron con la fábrica de cemento? Claro que sí. Porque, bueno, podemos hablar de los intermedios, pero en general, entre el año 2000, porque era diciembre del 99, el año 2000 hasta el año 2010, porque hay otra parada ahí, ¿hubo ganancias o no? Pero desde luego que hubo muchas ganancias. Yo recuerdo de que me eligieron presidente del directorio el año 2000 y empezamos pues a hacer cambios muy importantes. Encontramos que Fancesa compraba las bolsas de papel del mismo proveedor que compraba Soboce en el doble del precio. Después encontramos... ¿Quién compraba el doble del precio? ¿Soboce? Fancesa. No, Fancesa. Fancesa compraba las bolsas de papel igual que las que compraba Soboce en el mismo proveedor, del mismo papel, y pagaba el doble. Después el seguro. Pero las bolsas eran de la misma calidad. Pero claro, pues, o sea, había ahí algo sucio, algo malo, ¿no es verdad? Porque encontramos lo mismo en el seguro. ¿Qué pasó en el seguro? El seguro nosotros pagábamos por la póliza de seguro, por dar un ejemplo, $100,000 al año y Fancesa pagaba 200,000. Y así, en todo fuimos encontrando y viendo de que, no sé si negociaban mal o había otros intereses, pero todo compraban caro. Entonces empezamos a hacer una reducción de gastos muy importante, lo cual, y a aumentar las ventas, lo cual hizo de que Fancesa, que tenía utilidades de 3, 4 millones de dólares al año,
subió a utilidades de 20 millones de dólares. O sea, se multiplicó por 5, un incremento de 400%. ¿Tiene una idea más o menos de, lo puedes repetir? O sea, ¿cuánto ganaban antes? Porque ganaban. Claro, FANSESA ganaba alrededor de 3, 4 millones de dólares al año. Ajá. Y cuando yo entré y asumí la presidencia y reduje los gastos, como le estoy contando, y aumentamos las ventas, porque entramos más agresivamente a otros mercados, las ganancias se incrementaron de manera muy significativa para llegar a ganar 20 millones de dólares por año, o sea, multiplicar por 5 las ganancias, ¿no? Y la explicación, como le digo, es porque todo compraban caro en Sucre. Soboce era más grande, Soboce tenía un mayor volumen de producción y de ventas. Claro, tenía varias fábricas, Tarija, Oruro, Soboce ganaba La Paz, 30 Santa Cruz. millones de dólares. FANSESA ganaba 20 millones de dólares, ¿ya? Y a lo largo de los años que hemos estado nosotros de socios, fácilmente hemos ganado más de 100 millones de dólares, ¿no? Y de esos 100 millones de dólares, 2/3 han sido para la universidad, para la alcaldía, y 1/3 para Soboce, porque era accionista, ¿no ves? Claro. Ahora, no se distribuía todo, eso es muy importante, porque al principio nosotros planteamos de que como hacíamos en Soboce, repartíamos 50% de dividendo y 50% de reinversión. Creo que logramos mantener eso un par de años, pero después, a pedido de la universidad, plantearon de que se distribuya 60% o 66% y se reinvierta 1/3, algo así. Pero de todas maneras había una reinversión importante. Para mí, una de las referencias muy, muy importantes fue la compra de Concretec, porque en algún momento yo compro la fábrica de cemento de Oruro, EMISA, y nosotros ya teníamos el concreto, el hormigón premezclado, teníamos Ready Mix. Bien que haces una parada ahí, porque le iba a preguntar precisamente eso de Concretec y por qué no compraron para Soboce, pero me lo acaba de responder. Sí. Ustedes ya tenían, digamos. Soboce tenía Ready Mix. Y básicamente era una empresa que se estaba yendo del país, una empresa de Nueva Zelanda, y nos ofertaron y negociamos y básicamente nos vendieron las 2 plantas en 10 millones de dólares. Y básicamente, no me acuerdo el número exacto, pero eran 5 y 5. 5 millones por la fábrica de cemento de Oruro, que era muy pequeña y que era prácticamente inservible, solamente tenía una porcioncita de mercado, y 5 millones por Concretec, que tenía muchos activos, muchos camiones y demás. Y yo le cuento una anécdota, cuando algún momento se plantea y se dice, nosotros estamos dispuestos a que FANSESA compre esta parte de la oferta. Y yo me acuerdo que me reuní con el ingeniero Arce, con Gonzalo Arce, que él era el gerente, y él me comentó, me dijo, no, caramba, dicen que es muy caro, que esto, que el otro, que no sé qué. Yo dije, pero perfecto, entonces me la compro yo y la fusiono con Redimi, que es una excelente oferta. Estos neozelandeses están vendiendo a precio de liquidación porque quieren irse. Y él se dio cuenta, Gonzalo Arce, un brillante ingeniero chuquisaqueño, me dijo, no, yo me encargo, yo voy a resolver todos los problemas, pero eso es para FANSESA. Y Concretec empezó a crecer y crecer bastante, y yo recuerdo que en algún momento Concretec tenía ganancias de 10 millones de dólares al año. Entonces, con la compra de Concretec se pagó el primer año, seguramente, y FANSESA, que era el dueño 100% de Concretec, ganó decenas de millones de dólares. Claro, entonces Concretec aportaba a la familia FANSESA, yo llamo familia porque son varias empresas. Claro que sí. Ya. Y además se hizo otras 2 empresas más. Una empresa que era una empresa que fabricaba toda la parte de
de lo que llaman la fabricación local de una fábrica de cemento para la quinta ampliación. Una Sucremet, una Sermisut, además. Sucremet, justamente Sucremetal, sí, que es la que hacía toda la fabricación. Sí, que acaba local. de fundir, además. Bueno, y también estaba la perspectiva de la fábrica de cerámica, ¿no? De cerámica que tenga que ver con los premoldados, que se llaman cemento, losetas y otro tipo de cosas. Entonces, Fancesa, cuando yo llego a Fancesa, era una empresa que ganaba 4 millones y a los poco tiempo era una empresa que tenía, una familia de empresas que tenía 4 industrias chuquisaqueñas y que ganaba Fancesa 20, Concretec 10 y las otras algo más. Entonces las utilidades en conjunto eran como 30 millones de dólares. 30 millones de dólares. Sí, señor. Bueno, ¿y qué siente ahora cuando la fábrica de cemento Fancesa está reportando durante 4 años ya, no tenemos el resultado ahora, pero 4 años ya, está reportando millonarias pérdidas, ¿no? Por encima incluso de los 100 millones de bolivianos? ¿Qué siente usted? Bueno, realmente da pena como una industria tan importante para el departamento de Chuquisaca ha sido tan mal manejada, saqueada. Mire las paradojas. Cuando yo estaba en Fancesa, hicimos el proyecto del Parque Cretácico, con el aporte de la alcaldía, la prefectura en esa época. Y el BID, creo, ¿no? De Soboce y Fancesa. Entre los 4 reunimos $500,000 y el BID nos otorgó $500,000. No era crédito, era un aporte, un regalo prácticamente, porque era un excelente proyecto. Hacemos ese proyecto, yo tuve un accidente de aviación. Sí, a eso iba, bueno, casi se muere en el intento. Pero ¿sabe a qué quiero llegar antes? A que ahora el Parque Cretácico tiene más ingresos que Fancesa. Bueno, cualquiera tiene más ingresos que Fancesa ahora, ¿no? Pero imagínese, el Parque Cretácico, o sea, tiene más ganancias que Fancesa, porque ha estado cerca de los 200,000 visitantes por año. Tengo entendido que llegamos al tope de 191,000 visitantes el 2017 y después la pandemia y todo lo demás ha bajado, pero está alrededor de los 150,000 visitantes, 140 y tantos mil el año pasado, que han dado un ingreso y los gastos son pequeños, entonces el Parque Cretácico da más ganancia que Fancesa. Esa es la palabra. Claro, tiene más visitantes que la Casa de la Libertad, por ejemplo, ¿no? Para poner algunos parámetros. Bien, tengo una duda que siempre se la repite aquí. ¿Soboce pagó los 26 o 25 millones de dólares por las acciones, ese 33.34%? Es interesante, usted va a poder revisar en la prensa como sucede en nuestro país, ¿no? Hicieron correr el rumor desde que nosotros los adjudicamos hasta el día de pago, transcurrieron 10 días, una semana, 10 días, ¿no? En esos días empezaron a hacer correr el rumor de que no teníamos el dinero, ¿ya? Y recuerdo yo que cuando yo voy con un cheque por 25 millones de dólares, un solo cheque, yo le entrego a este señor Arana, que era el gobernador, el prefecto, un señor Arana. Marcelo Arana. Yo le entrego el cheque, él ya debió fallecer porque era una persona mayor ya en esa época, ¿no? Yo le entrego el cheque a don Marcelo Arana y él me dice, caramba, usted me sorprende porque había el rumor de que no tenían el dinero. Entonces le digo, usted está tratando con gente seria, aquí está el cheque, ¿no? Y no me dijo nada más. ¿A nombre de quién estaba el cheque? No, los que vendieron fueron la gobernación. La prefectura. O la prefectura. En ese entonces. Sí. Y el prefecto era Marcelo Arana, el cheque estaba a nombre de la prefectura de Chuquisaca. Y obviamente, ¿usted cree que me iban a entregar las acciones si yo no pagaba? Imposible, ¿no ve? Lo hubieran colgado en la Plaza 25 de Mayo si alguien hacía eso. Entonces, antes de entregarnos las acciones, que era como entregarnos la llave,
Entregué el cheque y con esa anécdota que dijeron, caramba, había el rumor de que no tenían el dinero. Y fue un cheque del Banco Mercantil, ahora Banco Mercantil Santa Cruz, por 25 Claro, ese millones tiempo de solo era dólares. mercantil. Sí, sí. Bueno, don Samuel, ¿hasta qué año ustedes eran propietarios? Primero eso en paréntesis. Yo estuve en Soboce, yo he vendido Soboce el 17 de diciembre del 2014. 2014. Sí, señor. ¿A qué voy? Porque revirtieron, expropiaron las acciones el 1 de septiembre del año 2010, Sí, ¿no? señor, claro. ¿Por qué las vendió en ese periodo, entre el 2010 y el año 2014? ¿Por qué las vendió? Bueno, porque había un gobierno hostil que no tenía la mejor buena voluntad. Quería atacarnos haciendo varias fábricas de cemento y haciendo un análisis de la economía del mercado. Se sabía que iba a venir una crisis por el mal manejo económico que había en el país. Entonces, el año 2014 tal vez es el último año bueno de la economía boliviana, un año excelente para la industria del cemento, entonces era el mejor momento para vender. Había un interesado que se presentó y negociamos un excelente precio y concretamos esa transacción. Tengo una gran incógnita y Gloria, vendieron a Gloria, ¿no? Sí. Y Gloria sabía de este problema porque si les revierten las acciones tenían que pagarles porque recuerdo al presidente Evo Morales. No revertieron nada, confiscaron. Ah, bueno, confiscar, pues revirtieron, confiscaron, o sea, bueno. No, son términos muy diferentes. Bueno, las acciones estaban en propiedad de Soboce. Sí, señor. Y luego les dijeron a los de la gobernación, ahora ustedes son los dueños. Claro. Confiscaron a Soboce y les dijeron, bien, ahora ustedes. confiscaron. A nosotros nos dijeron, les regalamos una fábrica. Nos dijeron, no, nos dijo el presidente de ese entonces, Evo Morales, solo que en el párrafo siguiente del decreto 016 dice lo siguiente: paguen lo que deben. O sea, nos regalan, eso no entiendo, ¿no? O sea, nos regalan una fábrica, pero después, párrafo siguiente, tenemos que pagar ese regalo, ¿no? Y previa evaluación, etcétera. Acabo de hablar con la gerente legal de Soboce. Ella me dice que hasta ahora, 15 años después, no les han pagado. ¿Siente algo de eso? Bueno, es realmente lamentable que sacaron un decreto, llevaba la firma del presidente, comprometía la fe del Estado y decía, en 6 meses le pagamos a Soboce, que era el dueño de las acciones. ¿Quién dice 6 meses? El decreto. Si usted lee, revisa el decreto, dice en 180 días. Sí, perdón. Sí, 180 días sí, lo dice. Se pagará, se hará una evaluación y se pagará a Soboce el precio. Sí. En toda confiscación, nacionalización, se tiene que pagar. Se tiene que pagar. Ya. Pasaron 6 meses, no se pagó, no había la intención. Y es interesante, pero en ese momento, el año 2014, el valor en libros de esas acciones, en los libros de Soboce. ¿Qué quiere decir valor en libros? ¿Le puede explicar a la gente? Sí, es el valor en el que está en la contabilidad. El valor en libros era 50 millones de dólares. Pero el valor de mercado, usted puede tener un auto que está registrado en 50, pero si usted lo vende en la calle y está bien conservado, y hay escasez de estos autos, lo puede vender en 80. Tiene su prestigio, Claro. etcétera, no sé. Entonces, lo que estaba en valor en libros en 50 millones, tenía un valor de mercado hecho por estudios y demás de 80 millones de dólares. Porque eso debe contar de ver la red de distribuidores, de comercializadores. La porción de mercado especialmente. Ya. ¿Ya? Entonces, por eso valía 80 millones de dólares. Nosotros hicimos saber en algún momento, públicamente, yo dije, vale 80 millones, nos deben 80 millones de dólares, y el gobierno no tenía la menor voluntad de pagarnos. Entonces no nos pagó, pasaron los 180 días, 360, y muchos años y no pagó. Entonces, cuando yo decido vender las acciones de Soboce, la gente de Gloria me dice, si quiere usted se queda con esa creencia,
y usted le puede cobrar al gobierno. Usted ha dicho que son 80, pero en los libros está en 50. Si quiere, usted se queda. Y yo le digo, no, no me interesa, yo voy a vender todo y no quiero tener activos temas. y pasivos, como se dice. Claro, claro. No quiero tener nada pendiente y ustedes pues van a tener más facilidad de cobrar porque el gobierno es mucho más solícito con los extranjeros que con los bolivianos. Así les dije, así es que no. Entonces me dijeron ya, pero solamente vamos a considerar el valor en libros. Y yo dije ya, prefiero... Seguramente plata. eso negociaron. Por eso, el valor en libros. Yo dije, prefiero plata en mano que cientos volando. Ajá. Y así firmamos. Entonces yo no tengo nada que ver con Soboce. Incluso en el contrato de Soboce se establecía un periodo de 3 años, si no me equivoco, donde si había algún reclamo, algún problema, yo era responsable. Pasaron los 3 años, no me han pedido nada. Los de Soboce. Los de Gloria. Perdón, los de Gloria. Los de Sí, Gloria. los de Gloria. Entonces ha pasado el tiempo donde podía haber algún reclamo, no ha habido ningún reclamo, y ellos incluso han establecido, si no me equivoco, que durante 6 años yo no podría hacer ningún negocio relacionado con el cemento en Bolivia. También ya ha pasado ese periodo, bueno, han pasado 10 años, han pasado ya 10 años y 3 meses, entonces yo no tengo nada que ver con la Sociedad Boliviana de Cemento, ni con la industria del cemento, ni pienso tener hacia adelante. Bueno, le agradezco que no se haya enojado cuando le pregunté, ¿realmente pagó esos 25 millones de dólares? No se enojó, me lo explicó. Pero ahora le hago otra pregunta. ¿Realmente vendió todas las acciones de Soboce a Gloria? ¿No se quedó un poquito? ¿Hubo un disimulo por decir, va a ser difícil cobrar, mejor hago que vender? No. Yo no hago esas cosas. Todo lo que yo tengo está a mi nombre. Cuando me he dado cáncer he transferido mis cosas a mis hijos, las acciones a mis hijos, pero porque podía no haber durado, ¿no es verdad? Gracias a Dios se salió del cáncer. Pero no, yo nunca he hecho una transacción con un palo blanco, ¿no ves? Ya. Nunca he... O disimulada, no sé. Nunca he hecho nada de eso, porque como he estado bajo los ojos públicos, imagínense, no hago nada malo y me acusan. Si haría algo, me crucifican, ¿no es verdad? Entonces, no. Pero, claro, como lastimosamente en nuestro país vemos que mucha gente utiliza palos blancos y demás, entonces mucha gente decía, alguna gente que me he encontrado me dice, pero vos sigues el cemento. Le digo, no, yo he vendido todo, no tengo nada que ver. Bueno, me dice, pero... Si puedes, que me compren esto, que me compren el otro, algún proveedor, ¿no? Le digo, yo no tengo nada que ver. Entonces está claro de que ya son más de 10 años y como le digo, había varias cláusulas legales que podía haber habido un reclamo. Que ya han pasado. Que han pasado ampliamente, 3 veces ya, ¿no? La última. ¿Se puede recuperar Fancesa? Usted ha dicho que se puede recuperar. ¿Cómo sería si usted eventualmente, si llega a ser presidente, intervendría? ¿Cómo haría? Porque ya hemos dicho 4 años con repetidas pérdidas y antes tuvo ganancias. ¿Qué hacer? ¿Cómo se arregla esto? Mira, Iván, yo lo digo con total franqueza. Si alguien puede ayudar a resolver los problemas de Fancesa, como presidente soy yo, porque creo que conozco mucho, he estado en 25 años de mi vida en la industria del cemento, sé lo que hay que hacer, sé lo que no hay que hacer, y lo mismo en Potosí han hecho una barbaridad terrible, han hecho una fábrica donde no hay energía y donde no hay materia prima, ¿no? Lo principal. Entonces también yo les decía a los potosinos, ese es un problema mucho más serio, ¿no? Cómo resolver el problema de una fábrica de cemento que no tiene materia prima y que no tiene energía. Pero pese a que es muy difícil, yo les decía en Potosí en días pasados, pero si alguien puede encontrar una solución tan difícil, soy yo porque conozco de cemento. Y lo mismo
digo, aquí en Chuquisaca, en Fancesa, no es fácil. He escuchado que hay cosas terribles que han hecho, ventas a crédito a largo plazo, años de maquillaje de gracia, financiero. no, cosas muy, muy complicadas, pero si alguien puede ayudar a salir a Fancesa, soy yo, porque conozco, debo ser de los que más conoce de la industria del cemento en Bolivia. Muchas gracias, don Samuel. Gracias a usted. Periodismo que cuenta.